Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Alex y estoy aquí pues para grabar un pequeño, un pequeño vídeo. Estamos ante el final de una era. Primero, importante. Quiero tu like. Me harías un gran favor. Me gustaría que te suscribieras si no estás suscrito, suscrita. Quiero que lo compartas. Esto es gratis. Es un segundo, un minuto. Y la verdad es que me ayudaría mucho. Está bien decirlo. Sí, me ayudaría. ¿De qué os vengo a hablar? Bueno, lo voy a llamar el mal necesario. Y tiene mucho que ver con lo que vais ahora, lo que vais a escuchar y os lo que os voy a contar. Estamos acabando una era. Estamos comenzando, vamos a comenzar otra. Son catársicas, con catarsis, o sea, es el fin de algo, para que algo comience, pues siempre tiene que tener un punto en cierta manera destructivo. Y es cierto, nos estamos despidiendo de la era de Piscis, la era típica donde lo máximo fue el cristianismo. Entramos o estamos poco a poco entrando en otra totalmente distinta, que es Acuario, mucho más fría, mucho más mental, mucho más pragmática, mucho más orientada al bien común antes que al bien individual, mucho más orientada, bueno, a todo lo que ya de hecho sabéis. Lo que sí deberíais un poco también, entre comillas, saber, y eso es bueno recordarlo también, es que no tiene nada que ver cómo desde el punto de nuestra era veíamos la era de Acuario, que es la siguiente, a lo que realmente desde un punto de vista astrológico y de estudio pues os vais a encontrar. Fijaros que se venía a representar un poco como el reencuentro de Jesucristo. Lo planteaban, incluso lo replanteaban con Jesucristo Superstar, el hipismo, bueno, pues ese tipo de historia tan espiritual, no tiene nada que ver. Es más, de hecho, la era Acuario, el punto espiritual es muy discutible, muy discutido, es un punto más pragmático, más científico, es cierto, es innovador, es cierto que siempre tiende un poco a la solidaridad, pero, y esto es muy importante, la solidaridad del grupo más que de la persona. Y esto ya lo veréis como va a ser importante. Y lo estáis notando ya directamente, la escala de violencia, todo lo que ocurrió a partir del 2020, pues con toda la historia de lo que trajo el COVID. Mentira, verdad, bueno, de eso se podrían hacer otros 20.000 vídeos, pero yo sí nada más voy y me quedo directamente con la sensación de lo que ocurrió. El encierro, el miedo, el temor, bueno, pues todo eso generó, en contra de lo que se pensaba, una especie ahí como de karma, como de recuerdo, que la verdad es que lo que ha generado es mucha más violencia, mucho más miedo. Daros cuenta de que el miedo, y eso es algo también empírico, el miedo genera violencia, mucha más violencia, o sea, cuanto más una sociedad más temerosa es una sociedad mucho más violenta y viceversa. Situación de la salud mental como uno de los graves problemas que algún día se tendrá que atender en condiciones, cosa que yo lo dudo bastante. El caso es que a partir de ahí se abre como una especie ahí como de caja de Pandora. Fijaros que yo he vuelto a recoger, hice un vídeo hace poco sobre las profecías de Nostradamus. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Hay un hecho que pasa en este 2003 que es tremendamente importante, que ya ha ocurrido. 23 me parece de marzo, entra Plutón en Acuario. Plutón, si se tiene la constatación, mueve los finales, el, el, el fin de era directamente. En Acuario, que además es el planeta, la casa que más se entronca con la parte social de las estructuras sociales, lo que nos está hablando es que va a haber un cambio a nivel social tremendamente importante. Y estos cambios nunca vienen de una manera suave, siempre traen movilizaciones, revoluciones, siempre se habla de que hay un choque, unos contra otros. Sí es cierto, es
es algo que suele directamente ocurrir, por eso está muy relacionado con la parte de las revoluciones cuando Plutón tiene ese tránsito por Acuario. Pero además es que va a ser un tránsito tremendo. ¿Por qué? Porque su tiempo de duración son 20 años. O sea que más o menos acabaría prácticamente en el 43. Tendríamos el fin del tránsito de Acuario de Plutón por Acuario, perdonad. Entonces está claro que lo que viene va a ser potente, va a ser potente y va a ser traumático. Potente, traumático. Yo ya lo recogí, por eso lo de las profecías. A ver que no se me caiga nada, pero quería un poco como ponerlo, ¿no? Va a ser un poco traumático. Es traumático, eso sin duda. Pero hay que estar atento, hay que estar atentos, hay que estar atentos porque es importante. ¿Qué es lo que puede traer? Bueno, pues ya os lo he dicho. ¿Cómo nos va a afectar? Pues sobre todo va a haber los signos de aire que verdaderamente lo sufran. Sobre todo, evidentemente, Acuario, que es el que más lo va a sufrir. Acuario que se prepare porque va a haber transformaciones drásticas de vida en los acuarianos. Otro de los signos va a ser Leo, porque va a hacer una oposición también va a tener un tiempo importante donde va a hacer una oposición con Plutón en Acuario, con lo cual la transformación es importante. Leo se tendrá que enfrentar a cambios de forma de pensar y no le será fácil. Llegarán, pero cuanto más se resista, pues peor lo va a pasar. Entonces va a ser importante sobre todo Leo. Géminis y Libra, bueno, pues sobre todo en relaciones personales, pues van a profundizar más sentimientos. Eso es a escala más o menos así como general, global. Pero es cierto que vamos a convivir con una transformación, un cambio en la forma que teníamos de ver la sociedad y de vivir la sociedad. Un cambio, no, una transformación. Va a haber algo que se acaba para que renazca algo nuevo y evidentemente cuando hablamos de Plutón, esos cambios, y si son tan fuertes y son tan generacionales, vienen determinados porque no van a ser primero rápidos, sino que serán lentos, no van a ser fáciles, van a ser dramáticos a veces y desde luego van a dejar huella. O sea que tenemos que estar preparados. No es ni bueno ni malo. Tampoco veáis esto como una especie de profecía oscura Nostradamus, como las que he visto y las que he puesto. Por lo menos quería que las conocierais. Fijaros que las de Nostradamus además decía que dos de las zonas de España donde se supone que puede haber bastantes problemas son precisamente en Madrid y todo lo que es la parte de Valencia, Benidorm, Alicante, sobre todo, que puede haber o que puede estar centrado en lo que ocurra en las situaciones un poco más complicadas. Pero bueno, es un tránsito de 20 años, o sea, no va a pasar de una manera de un día para otro. Lo que sí ocurre es que tenéis que estar atento a las señales, porque cuando llega ese tipo de situación donde Plutón transita y de la manera y sobre todo en el tiempo que lo hace, las cosas no ocurren de una manera rápida, de un día para otro. No, son lentas, pero constantes. Y tiene sentido, porque es la forma en donde realmente hablamos de un fin de etapa. Un fin de etapa, si llega de una manera rápida, de golpe, zasca en un minuto, generalmente daña, pero no transforma realmente. Cuando el desgaste es poco a poco, está rompiendo los cimientos de esa parte, de esa parte de era, ¿vale? De esa parte social, de esa forma de vivir, que realmente es eso, es una forma donde va a cambiar nuestra forma de entender la comunicación, nuestra forma de funcionar con los demás. Creo
creo que corre peligro un poco lo que es la parte individual de cada persona, porque se va a querer potenciar que lo importante es la comunidad, el grupo, más que la parte personal, y eso puede ser un poco, pues teniendo en cuenta de lo que hemos salido de Piscis, que es justamente un poco lo contrario, pues nos va a costar. Y además fijaros que uno de los signos que más lo va a pasar mal, curiosamente, es Leo, que es uno de los signos también que tiene un punto de yo, de ego más importante. Transformación. A nivel social, pues evidentemente es lo que os decía, va a haber un cambio en la forma de la parte de la transformación social, va a haber un cambio tremendamente fuerte, con lo cual debemos de estar muy atentos. Y sobre todo tener ahí mucho cuidado porque bueno, no podemos darle la vuelta, no podemos mirar hacia otro lado porque de alguna forma vamos a vernos afectados. O sea que eso tenemos que tener mucho cuidado. Este es el punto importante, ¿no? Ahí está Acuario y desde luego esto es uno de los puntos importantes donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que se aproxima, que es así como inexorable. No es fácil, no va a ser fácil, no penséis que va a ser fácil, es necesario. Es necesario. Y os digo que en un periodo de 20 años esto no va a ser de un día para otro. Entonces, aunque sea duro, pues evidentemente no va a ser algo que explote directamente, sino que son cosas que se vayan sucediendo. Habrá cambios importantes, no solamente de gobierno, sino de forma de entender la política. Lo único malo de todo esto es que el choque, el choque violento, en estas catarsis va a haber más de chocar violentamente unos con otros, más que lo que se estaba haciendo hasta ahora. O sea, el tiempo de debate, de conversación, se va a ir más a la parte física como una forma de solucionar los problemas, lo cual siempre creo que es un error, pero es cierto. Y ahí vamos directamente en la otra parte de lo que os quería decir. O sea, que primero, de verdad, podéis decir, es que esto no quiero verlo, es que no lo voy a ver, es que no quiero que me hables de esto. Da igual, va a pasar, va a ocurrir. Puedes meter la cabeza debajo de la almohada, puedes encerrarte en tu casa, da igual, va a suceder. O sea, es algo que lo vais a ir notando poco a poco, cada vez se va desarrollando y tiene que romper las bases tanto sociales como de poder, con lo cual tiende a que puede ser bastante importante. Eso es por una parte. Por otra, que también lo quería un poquito, entre comillas, lo quería un poquito como señalar. Todos tenemos un impostor. Todos tenemos alguien que nos boicotea, que nos dice lo que no podemos conseguir, que nos habla de lo que vamos, de cómo vamos a fracasar, de lo que no vamos a obtener, de lo que vamos a perder. Y me dirás, Yales, ¿y quién es? ¿Mi enemigo? ¿Mi falso amigo? No, eres tú mismo, eres tú misma. Todos tenemos una dualidad. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla del yin y el yang, solamente lo masculino y lo femenino, y se quedan en eso. Realmente el yin y el yang es una representación de la gran verdad cósmica, que es la dualidad. Somos parte de dos monedas, somos parte de dos realidades que luchan directamente por hacerse con el control. Tenemos una parte, vamos a decir, buena, y tenemos otra parte, vamos a decir, tóxica. Ahí podíamos entrar por qué están cimentadas esas dos partes. Las dos luchan directamente y luchan por hacerse con el control de la persona. Es su intención, porque es una manera donde realmente pueden expresarse. Tenemos esa parte del subconsciente, esa parte oculta, esa caja de Pandora, en donde están metidos pues nuestros malos recuerdos, lo que hemos querido olvidar, nuestras malas experiencias, los sentimientos negativos que tenemos, que están ocultos porque evidentemente no queremos o nos da miedo que salgan, y la parte consciente, que es un poco la parte un poco más
entre comillas, social y correcta, políticamente correcta. Las dos luchan por hacerse con el control. Lo que sí os quería decir es que, igual que estas dos cartas, fijaros que una es la parte tóxica, vamos a poner la carta del diablo, y otra la carta de la templanza, que aquí viene representada con el ángel, que por eso la he cogido, pues tienen que convivir, no pueden existir. O sea, el mal no puede existir sin el bien, porque si no el bien no tendría sentido, no tendría ni siquiera nombre. Y desde luego el mal también necesita el bien para coexistir y para diferenciarse, con lo que significa que son dos realidades que están ahí y que forman parte de nosotros y que de alguna manera es bueno que coexistan, porque ya os digo que si no, no existirían. Y tú lo sentirás, hay momentos en donde te sientes racionalmente tóxico hacia ti o hacia los demás y viceversa. Hay veces que te sientes tremendamente positivo, tremendamente bueno, hasta tan bueno, y esa es la famosa frase, que pareces tonto o tonta, que tampoco consigues a través de ello la felicidad. Realmente ninguno de los dos extremos por sí mismo te dan la felicidad, te dan la sensación de estar feliz. Lo importante es que convivir con los dos, ese equilibrio entre los dos, el poder conseguirlo es la receta para ser feliz. Nunca puedes quitarte esa parte negativa, porque evidentemente, aunque la trates de olvidar, te viene con recuerdos, pensamientos. Lo que decía Jung, denostado por ahora mucho más, como la mayoría, tanto desde la metafísica como la espiritualidad, bueno, pues denostado de esa manera, hablaba de la sombra, eso que se nos aparece en momentos determinados en nuestros sueños, esa parte profunda, oculta, oscura. Pues todos convivimos con ella de una forma o de otra, y yo os digo que es bueno convivir con ella. Receta para este mal necesario, eh, conocerlo. Cuanto más tratemos de olvidarlo, de ocultarlo, estamos más vendidos a él. Estamos incitando a que entre de una manera más fuerte, porque sencillamente no lo conocemos. Cuanto más sabemos cómo afecta eso a nosotros, más podemos hacer para controlarlo, bloquearlo lo más posible y hacer que no coja el control de nuestra vida. El hecho de querer olvidarlo y de querer no recordarlo, y como una terapia del avestruz, nunca ha funcionado. Es más, es la fórmula para que se apodere de nosotros sin saberlo. Por eso es muy importante conocer ese punto oscuro, porque el otro, la parte bondad, es algo que, bueno, te lo dicen en la parte ética, en la parte social, son sentimientos que puedes compartir, que ves todos los días, pero la otra es la parte oculta. Y es bueno conocerla para saber cómo nos afecta, cómo nos afectan esos sueños que tenemos, que nos dan miedo, pero que no sabemos por qué ocurre, cómo nos afecta esos sentimientos cuando vemos a determinados tipos de personas, que muchas veces es la propia expresión de nuestros temores, que luego exteriorizamos a otra persona. Bueno, pues todo eso, lo importante es el equilibrio para poder ser felices, pero no se pueden desterrar. No hay nadie que sea del todo tóxico y no hay nadie que sea del todo bueno. Es más, si solamente se quedaran cualquiera de esos dos, vamos a decir, de esas dos balanzas, tendríamos a una persona disfuncional, una persona que no podría ni ser feliz ni funcionar normalmente en la sociedad. Hay que convivir con eso, no lo ocultes. Por eso quería referirme a él en el mal necesario. Por eso muchas veces cuando miro estas dos cartas veo estas dos realidades y entiendo que tienen que equilibrarse y que tienen que conocerse, que una tiene que saber cómo funciona la otra y que la otra tiene que saber también cómo reacciona esa otra parte. Y eso es tremendamente importante para poder tirar por ese camino que se llama felicidad. No temer a la parte oscura, porque si no nos va a controlar, y no pensar que lo ideal sería solamente tener la parte buena, porque entonces nos transformaríamos
seguramente en verdaderos bobalicones, que yo creo que tampoco es la idea. Tampoco, tampoco sería la idea. Es convivir. Os voy a poner un ejemplo, fijaros, yo me encanta la astrología, yo me acuerdo que en astrología, cuando metes trígonos, cuando ves cartas astrales donde hay muchos trígonos, los trígonos, para los que no sepáis o para los que la astrología la tengáis un poco ahí como olvidada, representan cuando el universo, a partir de nuestro nacimiento, nos da como bendiciones. Es las partes donde podemos crecer, nuestras oportunidades, donde podemos tirar hacia adelante. Y en cambio personas con muchas cuadraturas, que es justamente lo contrario, cuando el destino nos da pequeños golpes, que representan tensiones, llegaban a ser muy felices y no tenía sentido. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esta persona con tantas posibles no sea feliz y otra que lo ha tenido que tener más complicado lo es? Y la explicación es fácil. La vida siempre te va a poner a prueba. Siempre. Te haya dado muchos dones o te haya dado pocos. Te va a dar momentos complicados y recompensas. Y eso te lo va a dar siempre, independientemente que tengas cualquiera de estas dos realidades. Pero si tú tienes muchas bendiciones, esos trígonos que tenía esa persona, cuando le vienen los palos, les cuesta mucho admitirlos, porque no están acostumbrados. Y en pequeñas cosas tienen verdaderas situaciones complicadas y complejas. Entonces, es importante entender que cuando enganchas una cuadratura, cuando vas creciendo, vas evolucionando y vas mejorando como persona, mejorando en actitud, mejorando en cantidad de cosas. Eso es un detalle que me apetecía deciroslo, por eso decía lo del mal necesario. No, el mal necesario tenemos que convivir con él y crecer, porque es a través de él por el que crecemos. Quedaros con eso. Tiempos difíciles, es cierto, no los vamos a vivir de golpe, no os preocupéis, pero sí vais a ver que esa parte de confrontación, de pelea, de agresividad va aumentando y esos son los símbolos de que vamos hacia una gran transformación, que realmente nos estamos alejando de esta época de Piscis mesiánica y nos metemos hacia Acuario, que es más yo robot directamente, que va por ahí, en mayor o menor medida va por ahí, y que en medio nos va a plantear lo que significa la verdadera crisis, que es la violencia, el temor, el miedo, que eso va a acrecentar la agresividad. Por eso, en este tiempo de transformación, de revoluciones, de movimientos sociales, la parte importante, primero, importante conocer esta parte tóxica nuestra para poder entenderla y para poder controlarla. Y también una cosa muy importante, cuanto más miedo tengamos, más agresivos seremos. Cuanto más seguros estemos, cuanto más tranquilos estemos, ese movimiento acuariano de Plutón se verá mucho menos tenso y llegará de una forma o de otra, porque acabará llegando, primero porque es un tránsito tremendamente largo, estamos hablando de 20 años, pero, y esa es la ventaja, los daños, incluso los colaterales, serían menores. Esto es un poco lo que os tenía que decir, quedaros con eso, el mal necesario, hay que crecer también con ello. Nos vamos a preparar, creo que es importante que nos ayudemos, creo que es importante sobre todo que no escondamos la cabeza, que afrontemos lo que tenemos delante, porque es preferible, aunque nos duela ver, que cerrar los ojos. Un besito muy fuerte, grandes abrazos, ser bueno, ser malo, ser tremendamente feliz y acuérdate, formamos dos partes, el bien es necesario, el mal también es necesario. Así que sin más, pues toca despedirse. En cuanto, a ver ahora, perfecto. Y ahora sí, ya me voy que esto ya ha sido demasiado largo.